Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré el capítulo 2 del volumen 2 de la novela ligera, así que no olviden suscribirse para más contenido de este y otros títulos. Una vez dicho esto, bueno, comencemos. 8686 Capítulo 2 Panzerlied, la canción de los tanques. La misión especial de exploración fue más fácil de lo esperado, y habían avanzado mucho más de lo esperado. Puede que sea bueno eliminar al enemigo en el primer día de la misión. Después de pasar por el área disputada, ingresaron al área controlada, donde las patrullas enemigas eran menos frecuentes. Con la habilidad de Shin, sabían dónde la legión estaba, se escondía o se desviaba, evitando contacto alguno mientras avanzaban hacia el este. La temporada de otoño los atraía, y comenzaban a sentir frío cada vez que acampaban, comían sus raciones de comida sintetizada seca y débil, y alcanzaban de manera continua e indefinida. Para ellos, sin embargo, este era el primer viaje de libertad en sus vidas después de tanto sufrimiento. Las áreas controladas por la Legión una vez estuvieron habitadas por personas, y aunque ahora carecían de alguien, las ciudades y aldeas construidas permanecían en pie. Si tenían la oportunidad, entraban en las reliquias a explorar y cazar el ganado que también había recuperado la libertad. Si las condiciones lo permitieran, también encendían una fogata. Las ciudades que encontraban en sus diferentes, y los hermosos paisajes naturales les trajeron un gran gozo a su viaje. Fue a mediados del otoño que un punto de referencia de la República ya no aparecía en las ruinas. Por otro lado, la marca del imperio se mantenía. En ese punto, finalmente habían llegado. Fido. Fuiste testigo de nuestro viaje hasta ahora, te ordenamos que descanses, hasta oxidarte. Fido recibió un disparo en el costado por un cañón, y fue silenciado para siempre. Sin se arrodilló junto a él y lentamente se levantó. Se desconocía si la orden final de Sin fue recibida por el destrozado recolector. Se desconocía si este robot recoge chatarra podría entender la intención detrás de esas palabras, dada su débil capacidad de procesamiento. Shin giró y descubrió que Raiden había regresado. Esto debería estar bien, ¿verdad? Después de pensarlo, recordó algo. Eran las tumbas de aluminio con los nombres de sus camaradas muertos. Incluyendo la tumba de su hermano, había 576 de ellos. Había decidido dejar estas tumbas junto con Fido y los restos de los Juggernauts. Sí. No podemos conservarlo por mucho tiempo de todos modos. En la batalla anterior, todos los Juggernauts, aparte de Undertaker, quedaron desgastados, pero afortunadamente, los 5, incluido Fido, habían sobrevivido. En este punto, tenían armas de fuego para defenderse, impotentes contra la poderosa fuerza de la Legión realmente estarían acabados en la próxima batalla. Pero Shin solo pudo sonreír débilmente y golpeó con la yema del dedo el contenedor quemado que equipaba Fido. Esto es todo lo que puedo pagarle, no hay necesidad de seguir llevando a este chico. El leal recolector que removía la armadura de los muertos ya no estaba. Raiden también reía entre dientes. En este punto, ya era demasiado tarde para ellos. El final estaba justo delante de ellos. Así que nuestro feliz viaje está llegando a su fin. Él selló la sonrisa en su rostro y miró hacia el oeste, hacia el camino que habían recorrido. Bajo el cielo azul estaba un seco e infértil terreno baldío. La brisa que soplaba enrollaba los pétalos amarillos restantes, y los 8 rieles negros delante de ellos que se extendían al horizonte infinito, parecían bastante irónicos. Esta era la única prueba de que la gente una vez residió en estas llanuras vacías. Sin embargo, nunca pensé que habría tantos. Sí. Apenas lograron atravesar la zona más profunda de las áreas controladas, y había mucho más de lo que Shin podía deducir de quejidos. Sobre las praderas, desde donde podía ver, había unidades de lobes y dinosaurias en espera, formando un mosaico de metal sin ningún espacio intermedio. Las unidades de recolección Tausendfußers formaron un par de ríos que fluían, uno moviéndose de atrás hacia adelante, y el otro al contrario. Los Eintagsfliege tenían sus alas ocultas mientras descansaban sobre el bosque marchito, formando carámbanos de plata. De vez en cuando, descendían sobre la infértil tierra baldía de una montaña derrumbada o un cráter. Parecía que los minerales habían sido minados por completo, y el paisaje era similar al fin de este mundo. También había un Whistle, o una unidad de almirante,
un enorme monstruo que esperaba en medio de la espesa niebla matutina. Era tan grande que no podía determinar su silueta completa. El movimiento a su alrededor era demasiado agrupado y, a veces, tenían que pasar días enteros, bajo la fría lluvia, escondiéndose allí. ¿Cómo podría uno luchar contra multitudes de un ejército de máquinas sin vida? Seguramente la República sería derrotada en esta guerra. O más bien, la humanidad seguramente sería derrotada. Un día, puede que ella llegue hasta aquí, pero ¿llegará ese día? Anju almacenó los recursos restantes en el último contenedor que fue cortado, atado al Undertaker, con alambres y cabrestante, y regresó a los otros dos. He terminado mi trabajo, oigan, ustedes dos, es hora de que nos vayamos. Quien nos escuche empezará una batalla si nos entretenemos durante más tiempo. Krena y Teo también terminaron con su trabajo de instalación y bajaron de sus Jaggernauts. Los 5 habían decidido que tomarían turnos para pilotear el Jaggernaut mientras avanzaban, y si se encontraban con la Legión, aquel que lo piloteaba batallaría, mientras que los otros se ocultarían. Teo estiró su espalda, puso sus manos detrás de su cabeza, e hizo un puchero, pero tenemos el Jaggernaut de Schin, de entre todas las cosas, la configuración del sistema operativo es realmente sensible. Para ser sincero, tengo algo de miedo de pilotearlo. Algunos limitadores están arruinados. Esa también era la razón por la cual el Undertaker podía moverse de una forma que los Jaggernauts no podían. Por supuesto, esa también era la razón por la cual las habilidades de pilotaje de Schin destacaban entre aquellos con nombres clave. En este momento, Krena levantó la mano. Yo lo pilotaré primero entonces. Mi unidad fue la primera en ser destruida, así que no estoy tan cansada. Se las arreglaron para aguantar hasta este punto, pero el Undertaker era bastante viejo, ya que no había tenido mantenimiento por mucho tiempo, y era más peligroso pilotearlo que cualquier unidad a la que un piloto no estuviera acostumbrado. Krena movió la máquina, y Schin, sentado sobre el contenedor que era arrastrado, repentinamente dirigió su atención hacia ellos. Durante mucho tiempo, había una unidad que los seguía. Y por alguna razón, no los atacaba. Podría ser una Mace, o simplemente podría estar monitoreando sus movimientos. Sin embargo, no llamaba a otras unidades, sino que simplemente los acechaba desde atrás. Si hubieran intentado emboscarlo, también se detendría. Si regresaran por donde vinieron, esa cosa seguiría su ejemplo. Las armas Jaggernaut fueron diseñadas para la precisión, y tenían poco alcance, siendo capaces solamente de atacar cualquier cosa que estuviera a la vista. Como no tenía intención de atacar, Schin no se los informó a los otros 4. Por su voz, él determinó que era un pastor. La voz se cayó, y no pudo oír sus palabras, pero recordó haber escuchado esta voz antes. ¿Cuándo exactamente? No pude morir aun cuando debería. ¿Es el karma? Rey se arrastraba en el cuerpo que era difícil de controlar, y tenía tal pensamiento usando el sistema neuronal de nanomáquinas que estaba al borde del colapso. Para preservar y comparar datos de batalla, el registrador de misiones transmitiría datos de una unidad destruida a la unidad más cercana. Si quien era destruido resultase un pastor, la CPU dentro de la unidad también se enviaría a la unidad de reserva. Podría haber muchas ovejas negras, derivadas de humanos, pero tenía que haber un pastor. Un pastor, con personalidad distinta, no podría sostener otras unidades con las mismas características. Sin embargo, la Legión no estaba dispuesta a perder estos pastores con una mejor capacidad de procesamiento, y había preparado unidades de respaldo y un sistema de transferencia especial en caso de fallas. El propio Rey sintió que este sistema no tenía sentido. En el momento en que su ejército fue destruido, era imposible que se transmitiera la información que prácticamente estaba destruida. Era probable que la mayoría de ellos no pudiera transmitir, y aunque lo hicieran, era difícil imaginar que la unidad de reserva funcionara normalmente. De hecho, después de que fue alcanzado por la metralla de un proyectil EAD, los datos perforados de Rey apenas alcanzaron a ser transferidos, pero estaban al borde del colapso. No podría aguantar por mucho tiempo. Entendió eso, y por lo tanto, decidió perseguir a Schin. Quería asegurarse de que no lo se viese, y seguir desde atrás, quería presenciar el final de su viaje. El viejo dinosaurio de repuesto vibraba mientras avanzaba. De repente,
recordó que tenía el alma de Soren Olsen. A medida que transcurría el tiempo, sus datos se iban deshaciendo poco a poco, pero conservaban el recuerdo de su batalla final. Los instintos de la máquina de combate comenzaban con su propia locura de proteger y matar. Recordó todo, desde la ilusión de la chica de cabello plateado que protegió una vez, y la voz que intentó matarlo varias veces, y sin embargo lo llamaba hermano hasta el final. En el área controlada donde la legión seguía persistiendo, Shin y sus camaradas se lanzaron hacia ellos, evitando el combate mientras navegaban hacia adelante. Está bien. Rey pensó. No era necesario luchar en ninguna batalla sin esperanza alguna, y en su lugar, ellos deberían estar considerar cómo avanzar más. Más allá de esto, estaba el suelo de la Federación, el muro de protección más grande de la humanidad que estaba aislado del mundo exterior, pero luchando contra él. Y una vez que llegaron a la Federación, seguramente Shin y los demás estarían protegidos. Comparado con la República, los soldados de la Federación eran mucho más normales. Sus soldados eran de diferentes colores y razas, peleando uno junto al otro, y nunca abandonarían a sus camaradas, incluso si ya se hubieran convertido en cadáveres. De ninguna manera iban a ignorar a los 5 chicos que escaparon de las fauces de la muerte. Para entonces, seguramente me desvaneceré. Está bien. A pesar de que apenas lograba mantener la conciencia, era cuestión de tiempo hasta que se volviera loco. Todos sus recuerdos, todos sus deseos serían erradicados, y luego, serían invocados de nuevo. Si fuera invocado, seguramente lo buscaría. Al amable hermano pequeño que no pudo dejar de enfrentarse al asesino de un hermano mayor ya muerto, y se aventuró en el infierno llamado campo de batalla durante 5 años. Lo siento, pero tengo que irme esta vez. El dinosaurio se alejó. Parecía estar rezando esperando que el último deseo que estaba protegiendo pudiera ser perdonado. Anju, es mi turno. Anju, pilotando el Undertaker, se sintió confundida cuando de repente oyó la voz de Shin a través del pararraid. Era el segundo día desde que se despidieron de Fido. Las nubes estaban en lo alto del cielo de otoño, y la luz del sol brillaba a través de los pliegues entre las hojas, iluminando puntos de luz, con hojas de arce rojo en el bosque ondeando en la ventanilla. ¿No es muy temprano? No se supone que debo continuar hasta el mediodía. Me aburrí de esto. Anju hizo una mueca cuando escuchó su respuesta simple y repentina. Honestamente, este no era el momento para que charlaran, y era de esperar que se sintieran aburridos simplemente mirando el paisaje. Si sabías que te ibas a aburrir, pudiste haber traído un libro para leer en el camino, Shin. Anju indicó con ironía y tomó la palanca de la escotilla. Mientras miraba a Shin y los demás acercarse a la tierra de la Federación, Rey lanzó un suspiro de alivio. Su proceso de pensamiento estaba empezando a romperse, apagándose. Si esto seguía así, llegarían a la línea de patrullaje de la Federación. A ellos solo les importaba el ejército de la Federación ante ellos, y ninguna unidad se les acercaba por la espalda. Si pudieran usar el paisaje para esconderse, atravesarlo aún sería posible. Rey no sabía cuánto tiempo podría aguantar su cuerpo, pero ellos deberían estar bien. Él podría descansar. Sí. Apenas lograba conectarse con las fuerzas aliadas de inteligencia en el enlace de datos. Una vez que vio el posicionamiento, sintió algo ardiendo en su red neuronal falsa. Esto es malo. Mientras descendían por el traicionero y vertical sendero en forma de acantilado, el Undertaker se detuvo de repente. Raiden, que se había quitado una manta sacada de su propia unidad, yacía sobre el contenedor cuando de repente se puso de pie. ¿Qué pasa, Shin? Shin habló. Su voz era tan distante como antes, pero con una cierta y firme determinación. Quien sean los pilotos, tendrá que luchar. Eso dijimos. En ese momento, Radin entendió. Oye. Ya lo descubriste. No podían evitarlo sin importar lo mucho que intentaron, era probable que ya supiera cuando hizo el cambio con Anju. Anju, agitada por el miedo, saltó rápidamente del contenedor. No, Shin. Nunca te pedí que lo hicieras. Estaba a punto de acercarse, pero Shin disparó un cable hacia ella. Ella lo esquivó, y el Undertaker aprovechó la oportunidad para escalar la pendiente hasta la cima. La pendiente era básicamente un acantilado, imposible de escalar para cualquier humano.
No se veían posibles caminos hacia ellos, y era probable que él los guiara hasta allí por esta razón. Los sensores ópticos rojos, con varias grietas, se inclinaron hacia los 4. El Juggernaut estaba completamente golpeado, sus brazos de combate en ambos lados ya no se veían, había marcas de quemaduras en toda su armadura, y la propulsión estaba severamente dañada. Continúen moviéndose en esta dirección. Una vez que ingresen al bosque, probablemente no los descubrirán, no está muy lejos, no habrá voces de la Legión. Si hay sobrevivientes, si es posible, pídanles que los proteja. Esas fueron las noticias que escucharon en el campo de batalla de los 86. Era de esperar que no fueran descubiertos. Dado que había una unidad enemiga dentro del área controlada, el Undertaker, las unidades cercanas simplemente se centrarán en él, y no mucho en cualquier otra cosa. Es probable que él también haya considerado esta parte. Tienes que estar bromeando. Esto no significa que serás la carnada. No dijimos que iríamos todos juntos. No voy a dejarte morir solo aquí. Ignorando los gritos de Theo y lamentos de Krena, el Undertaker cortó el contacto en el para-raid y desapareció del lugar. Radin golpeó el contenedor sin pensar. Mierda. El piloto tendría que luchar cuando se encontraran con la Legión. Sin importar quién fuese el voluntario para la última batalla, los demás nunca estarían de acuerdo. Por lo tanto, pensaron en un plan que fuera más justo, uno que dependiera de la suerte. Sin embargo, olvidaron algo, que Shin podía sentir a la Legión desde lejos, y una vez los descubriera una unidad enemiga que no pudieran evitar, él podría elegir quién moriría. Y para evitar esa elección, él eligió sacrificarse. Ese idiota. Radin tomó un rifle de asalto a su lado y se levantó. El escuadrón de patrullas fue repentinamente atacado por una máquina desconocida, y una vez reescribió de inmediato su sistema de identificación de aliado o enemigo, IAE, su enlace de datos de batalla cambió a modo táctico de ataque según se desarrollara el campo de batalla. La unidad enemiga ignoró la teoría usual de alineamiento de fuerzas, ya que de repente un lobe fue bombardeado, derribándolo antes de atacar al enemigo. Los escuadrones de patrulla no tenían registros de tal enemigo en sus datos locales, pero después de buscar en vastos datos, descubrieron un tipo de unidad que coincidía con las características, el arma principal de la República de San Magnolia, con identificación de Juggernaut. El nivel de amenaza era bajo, tanto que era más débil en potencia de fuego y armadura en comparación con una unidad blindada común. Básicamente era un trofeo blindado. En esta llanura sin ningún obstáculo, no había manera de que pudiera estar a la par con los Lobe, aventajados con un poder de fuego abrumador y una armadura robusta. Pero este Juggernaut exhibía capacidades de combate mucho más allá de la imaginación. Al incitar el caos en el campo de batalla, esta unidad se defendió del bombardeo a través de la gruesa armadura del Lobe e incluso disparó desde cerca para mitigar la falta de potencia de fuego. El Juggernaut utilizado para el combate a distancia no era diferente de las otras unidades en términos generales. La principal diferencia era su procesador. 4 Lobe que patrullaban el área fueron destruidos, y el escuadrón perdió el 45% de su fuerza de combate. Sin embargo, los monstruos a máquina no mostraron ningún sentido de ansiedad en absoluto. Simplemente aumentaron el nivel de amenaza al Field Dress principal de la Federación, cuyo nombre clave es Van Argan. Les era imposible reprimirlo dada su fortaleza actual. Solicitaron refuerzos de sus fuerzas principales y los escuadrones que los rodeaban. Una solicitud especial, una recomendación de capturarlo con vida. En cuestión de varios milisegundos, el informe y la solicitud se enviaron a la red y el movimiento comenzó de nuevo. Hubo un cambio en los movimientos del enemigo. Mientras destruía al cuarto enemigo, Sin sintió un cambio en el patrón de la Legión y rápidamente escaneó su entorno. Normalmente, al rodear a cualquier enemigo, las fuerzas y unidades se separaban para evitar golpear aliados. Esto también se aplicaba en la Legión, ya que podrían hacer estallar a sus aliados sin dudarlo si era necesario. Sin embargo, la guarnición frente a Shin seguía avanzando en su línea de fuego amigo, tratando de ponerse detrás de él y acabar con su ruta de escape. Una táctica dilatoria, así lo determinó Shin. Sintió que las unidades cercanas comenzaban a moverse. Las unidades más cercanas, probablemente las fuerzas principales de esta patrulla, estaban a 8.000 metros de distancia.
Dada la velocidad de navegación de un Lobe, esta área estaría dentro del rango de disparo en menos de un minuto. Si llegaban refuerzos, él realmente estaría en peligro. Esquivó la cuchillada de un Grauwolf que se aproximaba, apuntó con su cañón trasero y lo derribó, y corrió por la brecha que se formó en ese instante. Las balas de la ametralladora pesada le pasaron rozando, y las luces de advertencia que indicaban la sobrecarga de la pata trasera izquierda se iluminaron. La legión estaba apuntando a... Entonces pensó, y entrecerró amargamente los ojos. Esta cabeza, ¿eh? Fin de la primera parte del capítulo 2 del volumen 2 de la novela ligera. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima.